biólogo, líder estudiantil del movimiento de 1968, preso político durante 3 años en el Palacio Negro de Lecumberri, liberado durante la amnistía de los años 70 y exiliado brevemente en Perú y en Chile. Ha impartido clases en el nivel básico, medio superior y superior. Miembro del primer comité ejecutivo del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, el SITUAM, designado entre 1992 y 93 como subsecretario de Educación Básica. Colaborador recurrente de los diarios Uno más Uno, La Jornada, El Universal, El Nacional y La Crónica, así como del semanario Proceso. Consejero de la Junta de Gobierno del ahora extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Actualmente se desempeña como coordinador de la estrategia institucional de la Secretaría de Educación Pública, responsable de la instrumentación del Acuerdo Nacional Educativo, autor de un sinnúmero de libros en educación. Él es Gilberto Guevara Niebla, el cual nos expondrá la relación existente entre la educación y el desarrollo económico. Como tú bien sabes, esta es una charla para los estudiantes de séptimo y octavo semestre Sí, de acuerdo. sobre la educación y el desarrollo, cómo la educación ayuda a Claro. promover el desarrollo y en general el bienestar en la medida en que no haya suficiente avance en materia educativa, pues en esa medida hay menos habilidades y destrezas para Claro, operar los equipos, para organizar las cosas, ¿no? de acuerdo. Pues estamos a tus órdenes. Tal vez para iniciar el tema de la relación entre educación y desarrollo, sea importante señalar que México tiene uno de los sistemas educativos más grandes del mundo en términos eh, relativos, es decir, en relación con la población de México. Somos el quinto sistema educativo más grande del mundo. Tenemos 36 millones de estudiantes. Estas cifras son de 2018, de hace 2 años, en el sistema educativo. 25 millones de esos estudiantes son estudiantes de educación básica. Eh, 4,5 millones son de educación media y el resto se reparten en distintas instituciones. Este sistema educativo, además de sus grandes dimensiones, es sumamente complejo. En primer lugar, se fragmenta en 32 unidades estatales. Eso quiere decir que el sistema tiene en cada estado un aparato de gestión del sistema escolar, de tal manera que desde el punto de vista administrativo, tú tienes en el centro a la Secretaría de Educación Pública y en los estados una pequeña Secretaría de Educación Pública en cada gobierno estatal. Esta es una complejidad enorme. Si ustedes observan el comportamiento del sistema educativo durante la pandemia, pues ha sido enormemente desastroso, porque el concertar a los estados con el gobierno federal ha resultado sumamente difícil. Y al final, como ustedes se han dado cuenta, cada estado está tomando decisiones independientes y soberanas en materia educativa.
además de la dimensión, está la complejidad del sistema. Yo quiero, en mi reflexión, voy a hablar principalmente de educación básica. ¿Qué quiere decir? Educación inicial, educación preescolar, educación primaria, educación secundaria. Estos son los niveles educativos que a mí más me interesan y creo que son los que ocupan, que constituyen el corazón del sistema educativo. Son 25 millones de alumnos en estos niveles y son aproximadamente 2 millones de profesores. Estos profesores están agrupados, como ustedes saben, en un solo sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Hasta hace algunos años, las negociaciones laborales se realizaban a dos niveles, a nivel federal y a nivel estatal. Pero el gobierno en el sexenio anterior se encargó de eliminar la negociación estatal y en la actualidad solo hay una negociación laboral que tiene lugar en el mes de marzo, un pacto, un contrato colectivo de trabajo se firma en el mes de marzo cada año entre el CENTE y la Secretaría de Educación Pública. La educación, sin embargo, es una práctica que ocurre, pues como ustedes saben, en este espacio microscópico que se llama salón de clase o aula. En el salón de clase se da la relación maestro-alumno y el proceso de transmisión de conocimientos, de valores, de actitudes, pues donde ocurre es en el salón de clases. El modelo, digamos, y guía de la educación es el profesor. De tal manera, pues, que existe un contraste entre esta célula funcional, que es el salón de clase, y la dimensión gigantesca del sistema educativo y el aparato de gestión enorme que tiene. Es un sistema enormemente burocratizado. Para que ustedes tengan una idea distinta de lo que podría ser de operación distinta, pensemos, por ejemplo, en cómo opera el sistema educativo en Dinamarca, en Finlandia, en los países nórdicos. Bueno, las escuelas son autónomas. El director es el que contrata a los profesores. Las decisiones del gobierno pedagógico de la escuela se toman en la escuela. ¿Por quién? Por los profesores en coordinación con el director. De tal manera que existe una autonomía educativa muy poderosa, muy fuerte. Nada que ver con el gigantesco aparato burocrático que la educación tiene en México. El sistema educativo mexicano prácticamente se desarrolló durante el siglo XX. Voy a dar un enfoque histórico. A partir de la Revolución Mexicana y por la iniciativa muy vigorosa, muy entusiasta de José Vasconcelos, secretario de Educación en 1921. Fue el primer secretario de Educación. Se desarrolla la educación sobre todo en el campo y en las ciudades, desde luego. Se puede decir que después de un inicio muy conflictivo entre 1920 y 1940, la educación comenzó a dar resultados
excelentes, sobre todo hacia los años 30 y 40. Se puede decir que la educación funcionó muy bien entre 1900, por así decirlo, tentativamente, de 1935 a 1965. Fueron 30 años que yo he mencionado en las cosas que escribo como el periodo de auge o la época de oro de la educación mexicana. Pero lo que nosotros tenemos hacia 1965 es el inicio de un fenómeno que es la masificación de la educación. En 1960, México tenía 3 millones de estudiantes. Para el año 2000 tenía 30 millones de estudiantes. O sea, en ese periodo, el crecimiento fue espectacular. Recuerden ustedes que fue el llamado Plan de 11 años, que se lanzó en 1960 por don Jaime Torres Bodet, en donde don Jaime y el presidente López Mateos se propusieron hacer un enorme esfuerzo nacional para darle escuela primaria a todos los niños que estaban en edad de cursar la primaria. Entonces, entre 60 y 70, el sistema se expandió de forma espectacular y comenzó un crecimiento que no ha cesado hasta este momento. Fue una ola expansiva, una ola demográfica que siguió, que iba acompañada, claro, también con las tasas de fecundidad y la expansión demográfica de México. Acuérdense ustedes que en los años 60 todavía cada padre o cada familia tenía 3.5 hijos, o era una tasa de fecundidad muy alta. No sé si estoy hablando correctamente, pero la tasa de fecundidad era 3.5. Era muy alta. Hoy, en la actualidad, es de 1.5, 1.6. Ha disminuido el crecimiento demográfico, pero todavía seguimos creciendo muy fuerte. El hecho real es que la expansión trajo consigo el derrumbe de la calidad del sistema educativo. Si nosotros revisamos los exámenes PISA que se comenzaron a aplicar, bueno, yo personalmente apliqué, Carlos lo recordará, un examen de conocimientos en primaria y secundaria en 1988, 89. Los resultados de aprendizaje que se arrojaron a esos exámenes fueron sumamente bajos, ¿te acuerdas, Carlos? Yo lo publiqué en un artículo en Nexos que se llamaba México, un país de reprobados. En primaria los niños alcanzaban en lengua y matemáticas calificaciones que iban de 3 a 4.8 de calificación en la escala de 0 a 10. Y en secundaria mejoraban un poco las calificaciones, pero matemáticas seguía siendo muy bajo. Creo que en matemáticas los niños de secundaria, de tercero de secundaria, obtenían alrededor de 4 puntos de calificación. Eso quiere decir que desde esa fecha, a finales de los años 80, se registraba una tasa de aprendizaje sumamente baja, escandalosamente baja. Después llegó la OCDE con el examen PISA, que comenzó a aplicarse en México en el año 2003.
y lo aplicó hasta el año 2009 periódicamente. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados de PISA? Los resultados de PISA son igualmente escandalosos, aunque PISA pone una media determinada de 500 puntos. Nosotros obteníamos matemáticas y lenguas siempre un puntaje de 320 a 360, muy por abajo de la media de los países de la OCDE. Siempre estamos en los exámenes PISA, México siempre ocupa el último lugar. Pero hubo otros exámenes. Se creó el examen, ¿se acuerdan ustedes? Enlace, el examen Planea. Ha habido como 4 familias de exámenes y sistemáticamente los muchachos de sexto de primaria y de tercero secundaria obtienen calificaciones insuficientes. Es decir, tenemos un gran sistema educativo enormemente complejo que produce resultados de aprendizaje sumamente bajos, alarmantemente bajos. ¿Qué se ha hecho para enfrentar esta situación? Bueno, lo que se hizo en el sexenio anterior tuvo una enorme importancia, la llamada reforma educativa. El intento de la reforma educativa era agarrar el problema por el actor clave del proceso educativo, que es el profesor. Porque esta caída de la calidad en el sistema educativo fue acompañada por un gran problema de corrupción en las normales, en el manejo de las plazas, en el ingreso a la plaza de profesor. En consecuencia, lo que decidió el gobierno del sexenio anterior de Peña Nieto fue entrar a controlar las plazas para evitar su corrupción, la venta de plazas. Y segundo, crear un sistema de exámenes que aseguraran que los profesores que accedían a una plaza lo lograban por demostrar, después de demostrar cierto nivel de competencia. El problema de la reforma educativa del sexenio anterior fue que se trató de un proyecto sumamente complejo. ¿Por qué? Primero, las autoridades convocaban a registrarse para el examen de ingreso. Un joven profesor egresado de la normal presentaba un examen y no le daban la plaza inmediatamente. Este fue el grave error técnico, yo creo, y político de la reforma educativa. No le daban la plaza, sino que le decían, te voy a dar un nombramiento, por así decirlo, tentativo, porque dentro de un año quiero que vuelvas a presentar un examen. Y si al año ese profesor no demostraba tener las competencias necesarias, tenía que hacer un nuevo examen 3 años después. Y si a la tercera ocasión el profesor no lograba pasar con éxito, perdía la plaza. Ese es el drama de la reforma educativa del sexenio anterior, que creaba un sistema de evaluaciones muy correcto, pero esto podía desembocar
al poco tiempo en que te retiraban tu plaza, lo cual yo creo que justamente los profesores interpretaron como una injusticia y se creó un malestar enorme entre el magisterio. Un malestar que, como ustedes recuerdan, creció mucho hacia el año 2016, dio lugar a protestas muy importantes en todo el país, protestas que encabezó la llamada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Oaxaca y de otros estados. El hecho es que, como ustedes lo han podido ver, el actual presidente de la República usó durante su campaña electoral la bandera de derogar la mal llamada reforma educativa. Y lo repitió con mucha, yo creo, con habilidad política. Lo repitió con mucho énfasis, con mucha vehemencia. Y creo que logró obtener una reacción de simpatía y de adhesión muy importante de parte de los maestros que estaban muy irritados con la reforma educativa. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que en el sexenio anterior se tenía muy clara la idea de que se buscaba elevar la calidad del aprendizaje. Y yo creo que ese esfuerzo tuvo un enorme éxito, porque en las escuelas, en la planeación que se hacía en los consejos técnicos, por primera vez se hacía la planeación en términos de aprendizajes esperados. A ver, ¿qué aprendizajes queremos lograr este bimestre? Pues tales en cada nivel y en cada asignatura. De tal manera que el aprendizaje se convirtió en un objetivo muy claro. Lo que se quería era elevar la calidad del sistema, del proceso educativo. Es decir, este gobierno, como ustedes saben, del cual yo formé parte entre 2018 y 2019, pues no se propuso elevar la calidad de la educación, abandonó esa bandera abiertamente, ¿no? Es más, el presidente de la República manifestó públicamente que a él no le gustaba la palabra calidad. Y los funcionarios de educación federales, obedeciendo el sentimiento presidencial, dejaron de usar la palabra calidad. Incluso cuando se examinan los documentos que ha producido la Secretaría de Educación Pública desde 2018 a la actualidad, la palabra calidad desaparece del lenguaje educativo. Es una cosa pues sumamente preocupante. Pero no solo eso, sino que se aplicó una política de austeridad que afectó todo el sistema educativo. Prácticamente, yo les puedo decir algo, en la actualidad el sistema educativo está operando por inercia, hay muy poco dinero. ¿Y cuáles son las áreas que más se han afectado? Pues las áreas más débiles del sistema educativo son las que más han sufrido. Nuestro país es un país desigual. Hay mucha pobreza, hay mucha diversidad cultural por las comunidades étnicas, pero sobre todo hay mucha desigualdad, mucha concentración de la riqueza.
si nosotros analizamos la operación del sistema educativo en su conjunto, nos vamos a dar cuenta que es igual de desigual que nuestra sociedad. Es decir, hay áreas del sistema educativo que están dedicadas para educar a los pobres y áreas dedicadas para educar a la población de clase media. Estoy hablando de la educación pública. No me refiero a la educación privada, pero claro que merecería una reflexión aparte. Pero la educación pública del centro de la Ciudad de México, por ejemplo, es de una gran calidad en comparación con la educación pública que hay en Oaxaca o que pueden encontrar ustedes en las escuelas rurales de Chihuahua. Es decir, el sistema opera de manera desigual. Esa desigualdad se puede identificar con sistemas educativos. Por ejemplo, yo les puedo decir, la más mala educación que produce el sistema se concentra en, uno, el sector indígena, o sea, la educación indígena. Y dos, en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, que atiende a la población rural de poblaciones remotas a través de unas escuelas que se llaman escuelas comunitarias. Esos dos sistemas, la educación indígena y la educación de CONAFE, que imparten primaria, secundaria, preescolar, primaria y secundaria, pues es la más mala educación del sistema. Si aplicáramos, cuando se aplicaban las evaluaciones, porque otra cosa que produjo este nuevo gobierno fue suprimir al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que era el que recogía los indicadores que nos informaban de cómo iba evolucionando la calidad del sistema educativo. Ya no existe esa evaluación. Ni siquiera PISA, se canceló el contrato de PISA. Entonces no hay evaluación educativa ahorita en México. Y por lo tanto estamos ignorantes de cómo está funcionando el sistema, pero independientemente de eso, yo puedo predecir, pronosticar, asegurarles que la educación indígena es la más mala educación de todo el sistema. ¿Por qué es tan mala la educación indígena? Voy a irme a la parte más mala. Bueno, porque los antropólogos, los movimientos de izquierda culturalistas han defendido la idea de que la educación indígena sea bilingüe. Eso es una cosa sumamente complicada por múltiples razones. Primero, las lenguas indígenas de México no son ágrafas, o sea, no son lenguas escritas. Es cierto que ahora se escribe el náhuatl, se escribe el zapoteco, pero eso se debe a que en los años 30 llegaron a México y un grupo que encabezó un señor Townsend, que se dedicó a traducir la Biblia, primero a construir un alfabeto para cada etnia, y a partir de ese alfabeto traducirle la Biblia que hacían circular entre los indígenas. De tal manera que así se hicieron gráficas o se inventó la escritura de la ley de nuestras lenguas indígenas. Pero en realidad no hay tradición escrita en las culturas étnicas. Claro, hay mucha demagogia, ahorita hay concursos de poesía en náhuatl y hay concursos de ensayo y de escritura, etcétera.
y no dudo que hasta libros en náhuatl se publiquen. Pero lo real es que la lengua náhuatl es una lengua que se habla, pero no se escribe. En consecuencia, si tú quieres educar a un niño, por ejemplo, náhuatl, en su lengua materna, como lo propone el modelo de educación indígena, pues tendrías que preparar a un profesor que domine esa lengua. Pero no solo que la domine oralmente, sino que domine los contenidos curriculares en lengua indígena. En consecuencia, se necesitaría hacer un trabajo, un esfuerzo enorme para traducir todos los materiales educativos a lengua indígena. Por otro lado, ese trabajo de traducción podría ser desarrollado por equipos, pero la verdad es que formar profesores para atender una población, por así decirlo, de 10 millones de indígenas, de niños indígenas, pues te está planteando una dificultad enorme. Lo más probable, lo que ocurre en la práctica, es que el niño zapoteca que está en primaria tenga un profesor que habla zapoteca, pero que difícilmente le puede enseñar simultáneamente o el currículum o los contenidos educativos en zapoteco. Pero lo más probable es que ese niño no tenga un profesor que hable zapotecas. Puede que sí tenga un profesor indígena, pero de otra etnia. Que tenga un profesor zapoteco, eso es excepcional. Es decir, hay muy pocos profesores indígenas, pero además lo que uno encuentra en las escuelas indígenas es que casi siempre el profesor no domina la lengua que dominan sus alumnos. ¿Cómo trabaja el sistema educativo? Pues el profesor que no habla la lengua indígena, se consigue que un niño, que son muy inteligentes los niños, opere como coordinador del grupo y como traductor. Y agarra a un niño que habla la lengua local y lo convierte en su traductor y en su ayudante. En fin, milagrosamente opera el sistema indígena, opera muy mal, pésimamente mal. El sistema que se inventó para educar a los indígenas es sumamente complejo. ¿Esto qué efecto tiene? Que los indígenas se van quedando rezagados. Yo creo que lo que debería haber es educación en español para los indígenas. Lo que pasa es que proponer que vas a enseñarle a los indígenas en lengua española es prestarte acusaciones de etnocentrismo, de colonialismo, dominación cultural, etcétera, etcétera. Se necesitaría, si nosotros queremos ordenar la educación para promover el desarrollo, entendiendo por desarrollo la construcción de una sociedad más productiva, más equitativa y más democrática, tendríamos que hacer una gran, profunda transformación del sistema educativo, que no se está haciendo, desde luego. Ahorita, si acaso, se está operando con los pocos recursos que tiene el sistema educativo. Pero esa gran reforma tendría que dirigirse primero al punto nodal del sistema, que son las escuelas normales,
que es la formación de profesores. Las escuelas normales han estado abandonadas durante décadas. Entonces se necesitaría hacer una gran inversión en estos centros de estudio para que los profesores recibieran una educación de primera calidad. Sin embargo, este año, por ejemplo, el presupuesto castigó a las escuelas normales con un 50% de disminución en su financiamiento. No se ha aprobado todavía el presupuesto, pero por lo menos así venía el proyecto. Igual tendría que, para hacer una gran reforma, tendría que atacarse las normales. Segundo lugar, para romper la dinámica de reproducción de la desigualdad del sistema educativo, se necesitaría actuar con políticas compensatorias o equitativas de equidad que busquen levantar los niveles rezagados del sistema, como la educación indígena o la educación de CONAFE y toda la educación que se imparte en las zonas periféricas de las ciudades. Levantarlas quiere decir hacer una gran inversión en estas partes débiles del sistema y mantener la calidad que ya tiene la parte más saludable del sistema e impulsar su crecimiento. Es decir, no se trata de levantar un sector a costa del otro sector, no, sino levantar el sector rezagado y mantener la calidad del sector que funciona de mejor manera. Entonces se necesita, solo de esa manera se puede romper la dinámica de reproducción de la desigualdad del sistema educativo. Y además la desigualdad tendría que atacarse en todos los niveles en los que se expresa, porque se expresa con el financiamiento, se expresa con los materiales educativos, en la falta de laboratorios, equipos, mobiliario, infraestructura, en la calidad de los profesores, o sea, todos estos elementos operan de manera desigual en el área deprimida y el área saludable. O sea, necesitaríamos levantar por un lado el sistema con una gran inversión de recursos y con una movilización de la sociedad, ¿no? Se necesitaría que la sociedad mexicana se echara a cuestas el tema educativo, que los padres de familia se comprometieran, que las instituciones civiles participaran activamente en un gran cambio educativo. Bueno, entonces de esa manera disminuiríamos la desigualdad, la reproducción de la desigualdad que hace el sistema educativo, de la desigualdad social. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos que el sistema educativo impacte sobre la ciencia y la tecnología. Necesitamos tener tal calidad educativa que aseguremos que haya una vertiente de la matrícula que se oriente hacia profesiones técnicas y científicas que puedan en un momento dado contribuir al desarrollo de las capacidades tecnológicas de México. Porque como ustedes saben, como Carlos, ustedes que son economistas saben, pues nuestra economía sigue dependiendo en gran parte de la fuerza de trabajo barata y necesitaríamos entrar seriamente a competir en el universo de la ciencia y la tecnología, cosa que no estamos haciendo.
no está ocurriendo. Hay que lograr un país más productivo para tener más riqueza y distribuir de manera más justa la riqueza que tenemos. También se necesitaría, desde luego, entre paréntesis, una reforma fiscal, ¿verdad? Porque, como todos sabemos, los recursos públicos son insuficientes. Sobre todo en educación, es notable cómo este gobierno ha castigado al sector educativo. Por último, en relación con la democracia, pues yo creo que hay un componente en la escuela mexicana, en contenidos educativos, que ha sido muy descuidado, que es la educación moral y la educación ciudadana. La educación moral es un hueco enorme en el sistema educativo mexicano. La herencia jacobina de la Revolución Mexicana y del liberalismo del siglo XIX y de la Revolución Mexicana ha sido un obstáculo cultural enorme para que en México se incorpore a la educación, en el centro de la educación, el tema de la formación ética o educación moral. No hay educación moral. Se teme incluso hablar de educación moral porque se tiene la sospecha de que si tú hablas de educación moral, se te puede identificar con las fuerzas religiosas o con intereses eclesiásticos. Pero eso no es cierto, eso es una acusación, es una impostura. La palabra moral no compromete con intereses religiosos, es algo ajeno a la religión. Tiene que ver con el uso racional de la libertad y no con otro. No hay un código moral religioso al que tengamos que ajustar los planes de estudio para educar moralmente, de ninguna manera. Lo que se necesita es, como todos los sistemas educativos desarrollados, como sucede en España, como sucede, bueno, en España tienen todavía una querella, un pleito ahí entre si religión o moral, ¿verdad? Pero digamos, en Finlandia, pues la educación moral ocupa un lugar predominante, prominente en el currículum de las escuelas de educación básica. Y luego la educación ciudadana, lo que necesitamos es tener ciudadanos, no que sepan mucho, sino que sean autónomos, que sepan usar su libertad, que sean capaces de buscar información, de enfrentar problemas complejos y tomar decisiones racionales, argumentadas, inteligentes. Porque si no estamos en capacidad de, si no formamos ese tipo de ciudadanos, pues lo que tendremos será personas que, aunque tienen escolaridad, no saben usar su libertad y no tienen juicio propio, no tienen la autonomía suficiente para, y se dejan llevar fácilmente por demagogias, retóricas populistas, etcétera, etcétera. Lo que necesitamos es formar ciudadanos fuertes con una alta autoestima, que sepan hacer frente a los problemas del mundo contemporáneo y sepan tomar decisiones y sobre todo participen activamente en la construcción democrática. Creo que ese es, en pocas palabras,
y de una manera muy salpicada el acercamiento que puedo hacer yo al tema. ¿Tienen alguna pregunta ustedes? Muchas gracias. Si le parece bien al doctor Carlos, ¿tiene alguna intervención? No, ha sido muy completo y muy agradecidos estamos por tu colaboración. Sí, gracias. Si me lo permite, yo sí tengo una pregunta. ¿Qué opinión le merece la modalidad de educación por televisión que se está llevando a cabo en esta contingencia? Y era la única opción, la única alternativa. Esa sería la primera. Yo creo que en realidad las escuelas con internet en México son como el 30% de las escuelas de educación básica. Entonces, pedir que o pensar en una educación vía internet es casi imposible. Se está haciendo un esfuerzo a través de la televisión, pero es muy difícil que el sistema educativo tenga control sobre los alumnos, sobre la atención de los alumnos, sobre los aprendizajes logrados, sobre la eficacia de la televisión como sistema educativo. Yo soy muy pesimista. Yo creo que los resultados que se van a obtener no van a ser satisfactorios. Sin embargo, pues no tenemos a qué acudir. Somos un país muy pobre y no tenemos otros recursos. Ahora, tal vez es lo que está a nuestro alcance, ¿no? Lo que estamos haciendo. De acuerdo, muchas gracias. Y la segunda sería, en estos 30 años, digamos, en este recuento histórico, estos 30 años de gloria de la educación en nuestro país también coinciden con las tasas de crecimiento más importantes de nuestro país. Digamos, ahí se puede ver el círculo virtuoso entre educación y crecimiento económico. La pregunta ahora, trasladándola a nuestros tiempos, es, ¿puede haber una transformación, una verdadera transformación tal y como se plantea en el discurso, sin una renovación de nuestra educación, entendiéndola como simplificación burocrática, incremento de capacidades, incremento presupuestal, incremento de aptitudes de los estudiantes? ¿Se puede llevar a cabo una verdadera transformación sin hacer todo esto en términos educativos? Yo quiero agregar algo a tu pregunta. Bueno, en primer lugar, la pandemia tiene un impacto, está teniendo un impacto y va a tener un impacto enorme sobre la educación de los niños. Lo que vamos a tener es un tiempo de no educación, un corte, digamos, en la continuidad educativa de los niños, y no hay que engañarnos esperando que podamos recuperar ese vacío o esa laguna. No, vamos a tener una laguna y ahí hay que empezar a estimar cuáles van a ser las consecuencias de esta laguna. Pues yo creo que pueden ser muy graves. Bueno, segundo, yo creo que es muy difícil llevar a cabo una transformación educativa con los alcances que estás mencionando. Se necesitaría contar con un sustento, un ordenamiento político en México que no tenemos, mucho menos en la actualidad. Falta mucho tiempo, yo creo, para que podamos aspirar a esa transformación profunda del sistema. Y realmente soy muy pesimista al respecto, ¿no? De acuerdo, muy bien, muchas gracias. Gracias.
Carlos, un abrazo. Igualmente, saludos. Gracias. Gracias. Cuídense mucho.